Mi nombre es Marta Hernández, y durante los últimos 2 años he trabajado como conserje nocturna en la preparatoria Benito Juárez para pagar las terapias de mi hijo autista. Lo que mi familia nunca supo es que antes de convertirme en madre soltera, fui profesora titular de Pedagogía Avanzada en Harvard y directora del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad Nacional. Mi tía Carmen siempre había sido la intelectual de la familia. Con su título de maestra normalista y 30 años enseñando primaria, se consideraba la máxima autoridad en educación. Para ella, yo era simplemente la sobrina que desperdició su vida al quedar embarazada y abandonar los estudios. Marta nunca fue muy aplicada, les decía a sus amigas maestras cuando se reunían en casa de mi abuela. Apenas terminó la secundaria antes de meterse en problemas. Por suerte consiguió trabajo de limpieza, que es lo que puede hacer. La ironía era que yo había cuidado celosamente mi privacidad durante años. Después del diagnóstico de autismo de mi hijo Sebastián, había dejado mi carrera académica internacional para estar cerca de él. Los trabajos nocturnos me permitían llevarlo a terapias durante el día y acompañarlo en las tardes. Esa noche de jueves, la preparatoria había organizado una reunión especial para padres de familia. Habían contratado una nueva directora y querían presentarla a la comunidad educativa. Como conserje, mi turno comenzaba a las 10 de la noche, pero la reunión empezaba a las 8:30. ¿Qué haces aquí tan temprano?, me preguntó Carmen cuando me vio llegar con mi uniforme de trabajo. La junta es para padres de familia educados, no para empleados. Sebastián estudia aquí, respondí tranquila. Tengo derecho a estar en las reuniones de padres. Carmen resopló con desdén. Pobrecito niño. Con una madre que apenas terminó la secundaria, ¿qué futuro le espera? El auditorio se llenó gradualmente con padres de familia bien vestidos. Yo me senté discretamente en la última fila, sintiendo las miradas curiosas de algunos que me reconocían como la conserje. Carmen, por supuesto, se instaló en primera fila con las otras maestras, presumiendo su supuesta importancia. La reunión comenzó con las palabras del subdirector, quien explicó que la nueva directora había sido cuidadosamente seleccionada por su prestigio académico y experiencia internacional. Tenemos el honor de contar con una educadora de primer nivel mundial, anunció. Cuando la mujer elegante subió al estrado, mi corazón se detuvo. Era Alejandra Ruiz, mi alumna más brillante del programa doctoral en Harvard, quien había defendido su tesis sobre innovación pedagógica en América Latina bajo mi dirección hace 4 años. Buenas noches, comenzó con una sonrisa profesional. Soy la doctora Alejandra Ruiz, su nueva directora. Vengo de completar mi investigación postdoctoral en neuroeducación en MIT, y estoy emocionada de implementar métodos pedagógicos de vanguardia aquí. Los padres murmuraron impresionados. Carmen se irguió con orgullo, como si ella personalmente hubiera traído a esta directora tan calificada. La doctora Ruiz comenzó a explicar sus planes para modernizar la educación en la preparatoria. Habló sobre pedagogía inclusiva, metodologías para estudiantes con necesidades especiales, y la importancia de involucrar a las familias en el proceso educativo. Fue entonces cuando mencionó algo que me hizo sonreír. Implementaremos el método Hernández para estudiantes neurodivergentes, una metodología revolucionaria que ha mostrado resultados extraordinarios en estudiantes con autismo. Algunos padres parecían intrigados, pero Carmen se levantó inmediatamente. Disculpe, directora, interrumpió con su tono más pomposo. ¿Podría explicar qué es exactamente ese método? Como maestra con 30 años de experiencia, me gustaría entender las bases pedagógicas. Por supuesto, respondió la doctora Ruiz pacientemente. El método Hernández combina neurociencia cognitiva con pedagogía adaptativa. Fue desarrollado por la doctora Marta Hernández en Harvard y ha sido adoptado internacionalmente como el estándar de oro para educación inclusiva. Carmen asintió con aire de superioridad. Ya veo. Bueno, espero que funcione mejor que otras modas educativas extranjeras. Nosotros los maestros mexicanos conocemos la realidad de nuestros estudiantes. Se volvió hacia los padres, aprovechando la oportunidad para pontificar. Por ejemplo, aquí tenemos padres que realmente no pueden contribuir al proceso educativo. Marta Hernández, me señaló despectivamente, trabaja de conserje porque apenas terminó la secundaria. No puede opinar sobre educación, pero pretende que su hijo autista reciba atención especial.
El silencio en el auditorio fue incómodo. Algunos padres me miraron con pena, otros con curiosidad. Sentí mi rostro arder, pero me mantuve callada. La doctora Ruiz había dejado de sonreír. Miró hacia donde Carmen me señalaba, y sus ojos se agrandaron gradualmente mientras me reconocía. Perdón, dijo con voz tensa, dijo Marta Hernández. Sí, continuó Carmen, ajena al cambio en la atmósfera. Ella apenas terminó la secundaria y no puede opinar sobre educación. Es importante que los padres entiendan que no todos tienen la preparación necesaria para. Señora, la voz de la doctora Ruiz cortó la perorata de Carmen como un cuchillo. Se había puesto completamente de pie y la miraba con una expresión que podría haber derretido acero. ¿Está hablando de la doctora Marta Hernández? La doctora Marta Hernández, que fue mi profesora de pedagogía avanzada en Harvard. La doctora Marta Hernández, que dirigió mi tesis doctoral y es considerada la mayor autoridad mundial en educación inclusiva. El auditorio completo se volvió hacia mí. Carmen parpadeó confundida, como si las palabras no tuvieran sentido. Eso es imposible, balbuceó. Ella es conserje. Apenas terminó la doctora Hernández, continuó la directora, ahora caminando hacia mí, tiene 3 doctorados, Pedagogía de Harvard, Neurociencias Cognitivas de MIT y Psicología Educativa de Stanford. Ha publicado más de 50 artículos académicos y sus métodos se usan en universidades de 40 países. Sacó su teléfono y proyectó la imagen en la pantalla grande del auditorio. Era una fotografía de mi ceremonia de graduación en Harvard, donde yo aparecía recibiendo el reconocimiento como profesora del año por mi investigación innovadora. Esta es mi mentora, anunció a todo el auditorio. La mujer que revolucionó la educación para estudiantes neurodivergentes y que cambió mi vida académica para siempre. Los murmullos llenaron el auditorio. Padres que antes me miraban con lástima ahora me observaban con asombro y respeto. Carmen se había sentado bruscamente, con el rostro completamente pálido. Pero ella trabaja de conserje, susurró. Y es una de las decisiones más respetables que he visto, respondió la doctora Ruiz firmemente. Dejó una carrera académica prestigiosa para cuidar a su hijo. Eso no disminuye su genialidad, la amplifica. Se dirigió directamente a mí. Doctora Hernández, ¿me permitiría el honor de presentarla formalmente? Caminé hacia el frente con las piernas temblorosas. Los padres comenzaron a aplaudir, algunos poniéndose de pie al reconocer la extraordinaria situación. Padres de familia, anunció la doctora Ruiz, tengo el inmenso honor de presentarles a la doctora Marta Hernández. No solo es la creadora del método pedagógico que implementaremos aquí, sino que también es madre de uno de nuestros estudiantes, Sebastián. Tomó mi mano y me pidió que hablara. Con voz tranquila pero firme, me dirigí a la audiencia. Es cierto que trabajo como conserje, comencé. Después del diagnóstico de autismo de mi hijo, decidí que estar presente en su vida era más importante que mi carrera académica. Pero eso no significa que haya dejado de ser educadora. Miré directamente a Carmen, quien no podía levantar la vista del suelo. He pasado estos 2 años observando esta preparatoria desde adentro, como empleada y como madre. He visto maestros extraordinarios que aman genuinamente a sus estudiantes, y he visto otros que han olvidado que cada alumno es un ser humano completo, no solo un número. La doctora Ruiz asintió aprobatoriamente. Doctora Hernández, ¿aceptaría ser nuestra consultora en educación inclusiva? Podríamos diseñar un horario que le permita seguir cuidando a Sebastián. La oferta me dejó sin aliento. Durante 2 años había limpiado aulas soñando con volver a enseñar, pero nunca imaginé que la oportunidad llegaría de esta manera. Me encantaría, respondí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Los padres estallaron en aplausos. Varias madres se acercaron después de la reunión para disculparse por haberme juzgado y para pedirme consejos sobre sus propios hijos. Carmen finalmente se acercó cuando el auditorio se estaba vaciando. Marta, susurró, yo no sabía. No sabías porque nunca preguntaste, respondí suavemente. Asumiste que porque trabajo como conserje, eso era todo lo que era. Se quedó callada por un largo momento. ¿Puedes perdonarme? La miré y vi, por primera vez en años, humildad genuina en sus ojos. Carmen,
Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Tal vez la próxima vez pienses antes de juzgar a alguien por su trabajo actual. 3 meses después, oficialmente regresé al mundo académico como consultora en educación inclusiva de la Preparatoria Benito Juárez. Sebastián florece en un ambiente educativo diseñado específicamente para estudiantes como él, y yo he podido combinar mi pasión por la enseñanza con mi responsabilidad como madre. La doctora Ruiz y yo desarrollamos un programa piloto que ahora es modelo para otras escuelas del país. Carmen, curiosamente, se volvió una de mis colaboradoras más entusiastas, habiendo aprendido que la verdadera educación comienza con la humildad de reconocer cuanto no sabemos. Hoy, cuando camino por los pasillos de la preparatoria, algunos estudiantes me saludan como doctora, otros como señora de la limpieza. Para mí, ambos títulos son igualmente honorables. He aprendido que nuestro valor como personas no se define por nuestros títulos académicos o trabajos, sino por nuestra capacidad de servir y amar a otros. El verdadero aprendizaje, después de todo, sucede cuando dejamos de pretender que lo sabemos todo y comenzamos a escuchar realmente a quienes nos rodean.